Ya. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinario. Este webinario está dirigido a líderes, a empresarios y a todos los innovadores pues, del mundo. Básicamente este webinario se crea porque hemos visto que hay muchas empresas que no están listas para la transformación digital. Entonces, me presento. Yo soy Carolina Hurtado, yo soy cofundadora de Optima Data. Y hoy vengo a explicarles y a mostrarles cómo mitigar esos errores y cuáles son las soluciones para que una empresa esté lista para la transformación digital. Como profesional, yo soy ingeniera de sistemas, tengo una maestría en transformación digital y desarrollo de negocios y también soy consultora de analítica. Este es mi código QR por si desean agregarme a LinkedIn. Me encuentran como Carolina Hurtado. Si tienen alguna inquietud, duda, consulta, con mucho gusto les puedo asesorar, les puedo ayudar. Eh, y bueno, pues ahí estamos en contacto. ¿Listo? Antes de iniciar, si de pronto me escuchan mal o entrecortado, por favor no duden en escribir en el chat o levantar la manito o abrir el micrófono, ¿listo? Para que podamos escuchar todos muy bien. En la agenda del día de hoy, pues vamos a conocer quiénes somos, quién es Optima Data. Vamos a hablar qué es la transformación digital, la definición. Vamos a ver tres pilares de la transformación digital. Vamos a ver cómo está el mercado actualmente. Vamos a ver, enfocarnos muy bien en temas de errores y soluciones, lo que vemos comúnmente cuando vamos a implementar algún proyecto. En el sexto punto vamos a hacer unas encuestas, dos encuestas, una de detección del error y una encuesta de madurez para saber en qué nivel están actualmente en sus compañías. Finalmente, vamos a ver un tema de beneficios exclusivos para los asistentes y vamos a tener un espacio de preguntas, pero igualmente, eh, dentro de cualquier momento que tengan alguna duda, pregunta, inquietud, no duden en levantar el micrófono o abrir el chat, escribir. También nos acompaña en un Edildo Mercado, que nos ayuda con el soporte de cualquier duda o inquietud que tengan. ¿Listo? ¿Quién es Optima Data? Nosotros somos una consultora que nos especializamos específicamente en temas de analítica de datos y automatización de procesos. Contamos con expertos con más de 8 años de experiencia y ayudamos a diferentes empresas a pasar desde el punto cero hasta ese punto de la transformación digital. ¿Listo? Igual nos pueden pues, consultar en la página www.optimadata.co. ¿Listo? Ahí están nuestros servicios, están nuestros cursos, también dictamos cursos, entonces ahí está toda la información respecto a nosotros. Bueno, ¿qué es transformación digital? La transformación digital no es comprar solo tecnología, es lograr que la empresa esté madura para usar bien la tecnología. Hay tres pilares para lograr ese éxito de la tecnología, ¿sí? ¿Están viendo bien mi pantalla? Perdón, la presentación. ¿Será? Sí. Bueno, hay tres pilares para lograr el éxito de la transformación digital, que es el pilar de la organización, el pilar de la madurez de los datos y el pilar de la madurez de la tecnología. ¿Listo? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Para aclarar como algunos mitos que a veces hay de la transformación digital. La transformación digital no es comprar herramientas de tecnología,
No es solo implementar proyectos de BI, de Business Intelligence o de inteligencia artificial, no es digitalizar procesos viejos o antiguos que tenemos en la compañía y tampoco es un proyecto de TI, ¿sí? De netamente el área de TI, ¿listo? Em, Eso es digitalización, no es transformación digital. ¿Listo? Lo que sí es transformación digital, para que lo tengamos muy presente, es cambiar la manera en que la empresa toma decisiones, ejecuta procesos, ¿sí? Usa los datos para, pues, esa toma de decisiones que hablaba inicialmente, trabaja en conjunto entre las áreas y se adapta al cambio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es transformación digital. Si tienen alguna duda, comentario, no duden como les comento, hay tres pilares de la madurez en la transformación digital, que es la madurez organizacional, que tiene dos características muy importantes. Entonces, existe una visión clara sobre cómo los datos aportan valor. Si nosotros tenemos los datos organizados, estructurados en una fuente confiable, pues vamos a tener una visión clara de cómo aportan el valor en nuestra compañía. Y otra característica muy importante cuando logramos madurez organizacional es que las unidades de negocio participan, no solo TI, que a veces se comete mucho este error que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? La idea es que siempre participen los usuarios funcionales para que los procesos que se quieran automatizar, y entrar en una inteligencia de negocios sea exitoso. También tenemos la madurez de datos, en donde tenemos tres características. Los datos existen, están accesibles y son confiables. ¿Listo? Entonces es cuando ya tenemos una estructura clara de los datos. Hay gobierno del dato, definiciones comunes y calidad. De pronto, para los que no tienen conocimiento qué es gobierno del dato, el gobierno del dato es poner en orden los datos de una empresa, ¿sí? Ese orden sirve para saber qué dato es correcto, quién lo cuida, por decirlo así, quién está a cargo de ese dato, cómo se usa ese dato, ¿sí? Y para qué decisiones sirve ese dato. A veces se confunde que el gobierno del dato es un software, ¿sí? O solo un tema del área de TI, ¿sí? De tecnología. Entonces, básicamente, el gobierno del dato evita que cada área tenga su propia, pues, versión de la verdad, ¿sí? Entonces, evita que los reportes no cuadren, ¿sí? Que a veces nos puede pasar eso en las compañías, discusiones sobre eternas de números de que esto da, de que esto no da, de que esto cuadra, esto no cuadra, que pasa mucho en las compañías ese tipo de conversaciones. Desconfianza, ¿sí? Pues finalmente si los datos no cuadran, no dan, hay una desconfianza organizacional. Y finalmente, si nosotros queremos hacer inteligencia artificial, pues no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, nosotros siempre vemos un ejemplo, siempre me acuerdo de un ejemplo, de una vivencia que tuve, que estábamos revisando unos datos para un proyecto y eran varias áreas que estaban involucradas. Entonces, ventas decía, no, yo tengo este número, ¿sí? Este número, finanzas decía otro número, operaciones decía otro, y pues finalmente nadie sabía cuál era el correcto y uno como consultor y como consultora que somos, quedábamos como, bueno, tenemos que saber cuál es la verdad del dato, ¿sí? Y por eso es muy importante enfocarnos en esa parte de la madurez de los datos. ¿Listo? Entonces se habla mucho del gobierno del dato. Y cuando se logra madurez de datos, existen fuentes integradas o al menos integrables. Eso quiere decir que son fuentes que se cogieron de diferentes aplicaciones o bases de datos y se unieron y se integraron en una única verdad, en una única fuente confiable. Y tenemos la madurez tecnológica.
Entonces, esta trata de ya como de la infraestructura, ¿sí? Escalable. Actualmente todos los servicios son en la nube, ¿sí? O se trata de migrar a los servicios de la nube. Antes las empresas y las compañías, hasta hay grandes empresas todavía que tienen data centers donde están los servidores, donde está el router, el switch, todas las conexiones físicas de sus bases de datos y de sus sistemas. También tenemos herramientas existentes para ETL. ETL es extracción, transformación y carga. Eso quiere decir que nosotros cogemos la información, ¿sí? Cogemos, extraemos la información que tenemos de diferentes fuentes, la transformamos. Esa transformación es convertir la información en una base de datos estructurada y luego cargarla a una base de datos y con tenerla en la base de datos, en la única fuente de información, ya nosotros podemos empezar a jalar esos datos, como decimos coloquialmente, jalarlos y poderlos analizar y poder pues hacer diferentes automatizaciones también. Y finalmente tenemos la capacidad técnica interna o proveedores confiables. Esto lo genera la madurez tecnológica. Si nosotros tenemos un equipo capacitado que nos ayuda a resolver y automatizar y a llevar nuestra compañía a una transformación digital, pues excelente, ¿sí? Importante que esté con toda la capacidad técnica y que adicional, pues nos esté acompañando, pues las unidades de negocios, todos los usuarios funcionales o proveedores confiables. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces les delegamos el 100% pues de nuestra tecnología y a veces no es tan viable. ¿Listo? Entonces, esto también se debe analizar muy bien. Bueno, entonces tenemos la realidad del mercado. Tenemos, si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, tenemos un número que es el número global del 40%. En En países, sí, faltan un montón, pero estos son como los generales que quería como mostrarles. Y el 40% de los proyectos enfocados a BI y a inteligencia artificial son los que se usan bien en las compañías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Colombia, si lo vemos aquí, está entre un 25 y 30%. Es decir, que una empresa eh, está bien en sus procesos de BI en inteligencia artificial entre este rango de porcentajes, ¿sí? Que importante también, como mencionar, es BI, lo tengamos de pronto muy claro. BI es inteligencia de negocios o business intelligence. Y básicamente el concepto es convertir datos en información clara para tomar pues, las decisiones en una compañía. ¿Qué hace BI en la práctica? Consolida los datos de diferentes sistemas, que era lo que hablábamos ahorita de la gobernanza de los datos, genera reportes y dashboard, que es lo que normalmente buscamos en una compañía cuando empezamos con todo el tema de BI. Muestra indicadores, métricas, KPIs, y da visibilidad al negocio, que es como el objetivo más importante, ¿no? Es decir, que BI describe y explica pues la realidad que tenemos de las compañías. A comparación de la inteligencia artificial básicamente pues nos ayuda a predecir qué va a pasar y qué deberíamos hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial en una empresa? Predice comportamientos de clientes, de demandas, de riesgos, recomienda acciones, ¿sí? Porque como nos ayuda a predecir, nos ayuda también a recomendar. También nos ayuda a automatizar decisiones, sí, decisiones pues repetitivas o acciones repetitivas que tengamos en la compañía. Y adicional nos ayuda a aprender de los datos históricos. Cuando una empresa tiene datos históricos, nos ayuda a tener una predicción bajo algunos modelos que se pueden implementar con inteligencia artificial. Entonces, importante, la IA predice, recomienda y automatiza. Y el BI
describe y explica pues lo que está en la realidad de nuestras compañías. Si nos damos cuenta, pues a veces me voy a volver al slide anterior. Tanto uno puede creer actualmente que hay un porcentaje mayor en que las organizaciones estén funcionando con este tipo de proyectos, pero a veces la realidad no es así, ¿sí? En su mayoría la mayoría de proyectos o iniciativas que se quieren desarrollar, el 85% puede haber fracasan de esos proyectos. Fracasan por falta de preparación organizacional o esa madurez que hablábamos que era la organizacional, la madurez de datos y la madurez tecnológica. Y no fallan es por la tecnología. Realmente ahorita, en la actualidad, existen muchas herramientas, demasiadas herramientas que nos ayudan a hacer pues todo el tema de transformación digital, ¿no? Pero si no están preparadas las compañías, vamos a perder dinero y vamos a perder tiempo. ¿Listo? Entonces, en su mayoría, el 85% de proyectos máximos se pierden o fracasan por falta de preparación. De pronto, en este momento, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Tú? Voy a hacer esta analogía porque me parece muy importante. Intentar hacer transformación digital en una empresa que no esté preparada es como instalar un motor de la Fórmula 1 a un carro sin frenos, sin volante, sin tablero, hasta sin llantas. Entonces, es importante saber, porque a veces normalmente nos explican cuáles son las metodologías, cuáles son los procesos para mejorar. No, a veces es importante saber cuáles son los errores, porque si no tenemos claro cuáles son los errores, pues los vamos a cometer en ese proceso. Entonces, lo que busco con este webinario es explicarle los errores que se han venido consolidando desde mi experiencia y desde la experiencia también de Optima Data y poder tener ese motor de la Fórmula 1 en un carro adecuado. Entonces nos vamos a los errores. Errores y soluciones. ¿Listo? En este momento voy a hablar de los errores. Son 7 errores importantísimos y quiero hacer mucho énfasis en ellos para que no los vayan a cometer cuando crean ustedes que están preparados para hacer un proyecto de BI, de automatización, de ciencia de datos, de gobierno de datos. ¿Listo? Entonces, el primer error es empezar por la tecnología y no por el negocio. Siempre, aquí les voy a hablar siempre de unas frases que ya uno como que las tiene ahí en la mente y dice, ya tenemos la herramienta, las personas le dicen a uno, ya tenemos la herramienta, ahora miramos qué hacemos con ella. Y eso es un error de principiantes. Cuando pasa este error, ¿cómo se ve? Se compra una herramienta de BI o de inteligencia artificial o de automatización, líder del mercado. Entonces he tenido clientes que dicen, yo ya compré esta licencia, yo ya tengo este software, es, eh, automatíceme este proceso, pero pues a veces no es así. Uno tiene que ver el proceso, ¿sí? Cómo es, también el presupuesto de la compañía y si esa herramienta sí es funcional. Uno tiene que analizar qué herramientas son funcionales para pues, resolver el problema que tenemos. No hay claridad de decisiones, perdón, no hay claridad de qué decisiones se van a mejorar. Entonces, es importantísimo tenerlas claras. Te lidera solo en negocios observa. Entonces, es importante que siempre estén los líderes funcionales, los líderes de los procesos para poder desarrollar adecuadamente. Esto nos afecta siempre en costos, que es importantísimo. A veces hacer una inversión de esta magnitud de proyectos
pues no es fácil para una compañía. Entonces es importante analizar antes de pues comprar esa tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo afectan los costos? Licencias subutilizadas, ¿sí? Que se quedan ahí o se compran de más. Proyectos largos sin un ROI claro, sin un, ¿sí? Un retorno de inversión claro. Y reprocesos constantes. Y esto pasa cuando no tenemos el área de negocio participando. Solución, bueno, definir casos de uso priorizados por impacto. Entonces, normalmente las compañías tienen diferentes áreas, recursos humanos, el área financiera, el área de producción. Entonces, la idea es uno coger, sentarse como dueño de una empresa, como consultor de innovación o el cargo que uno tenga, decir, ok, tenemos estas áreas y esta es la área más principal, la que más le urge una automatización, porque estamos perdiendo X cantidad de dinero mensual, semanal, ¿sí? Listo, esta es la área que vamos a tomar, financiera. Del área financiera tenemos 5 procesos. ¿Cuál es el proceso más prioritario? Pero hay que hacer un análisis anterior antes de tomar la decisión y priorizar, ¿sí? Empezar por decisiones, no por dashboards. Cuando nosotros empezamos a priorizar y a entender cuáles son las decisiones que nos va a ayudar a mejorar, pues, costos en la empresa, tiempos en la empresa, entonces tenemos claro qué es lo que vamos a desarrollar, ¿sí? A veces como, ay, no, yo quiero es un tablero que me muestre los estados financieros. No, bueno, sí, está bien, pero ¿qué más quieres ver para que eso sea funcional para ti? Y alinear el negocio con TEI desde el día uno, lo que les indicaba tanto en el pilar de madurez organizacional, es importante alinear el negocio con el área de tecnología de la empresa para que estén mano a mano y puedan desarrollar correctamente el proyecto. Como error 2 es creer que los datos están listos cuando no lo están. Entonces tenemos la frase típica de los datos están, solo hay que organizarlos un poquitico. Entonces uno entra a organizar y a ver los datos y no es solo un poquitico, es un montón y esto pasa, no crean, no solo en organizaciones pequeñas, sino en organizaciones grandísimas, en donde los datos están totalmente desorganizados. Entonces, esa es una frase típica que a veces nosotros cometemos y cuando la escuchamos empezamos, ya tenemos una alerta de cómo empezar a organizarnos cuando pasa eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve cuando tenemos este error? Reportes que no cuadran entre áreas. Mucho tiempo limpiando datos, que es algo que pasa muy, muy frecuentemente. Discusiones sobre cuál número es el correcto, lo que les hablaba anteriormente. El área de ventas dijo un número, la financiera dijo otro, producción dijo otro y ninguno es el correcto. ¿Cómo afectan los costos? Retrasos en los proyectos, bajo uso del Business Intelligence, ¿sí? Que se queda ahí, no se usa, se perdió la licencia, se perdió el trabajo y desconfianza en los modelos, no solo de inteligencia artificial, sino en los modelos de datos, en todos los modelos y, y pues procesos que se hagan para lograr pues, la transformación digital. Solución para este error, implementar gobierno del dato, que ya lo hablamos anteriormente de qué trataba, definir una fuente única de la verdad, ¿sí? Que es tener todo organizadito en una fuente única, una base de datos única que nos consolide todo lo que tenemos en las compañías. Y mejorar la calidad antes de escalar a inteligencia artificial, que pues esto está muy de moda, ¿no? Lo escuchamos mucho, mucho, mucho. La calidad es importantísima y es uno de los trabajos más importantes de los datos. Bueno, como tercer error, tenemos pensar que BI, inteligencia artificial, automatización, ciencia de datos, gobernanza de datos,
y demás soluciones son solo un proyecto de TI. Entonces siempre tenemos como, eso lo ve el área de sistemas, eso lo solucionan los de TI, eso lo solucionan los chicos de los ingenieros. Y a veces, como les comentaba, no es así. Es entrar a la madurez organizacional donde tanto TI y los usuarios de negocio, los usuarios funcionales, los líderes de negocio estén involucrados. ¿Cómo se ve cuando tenemos este error? Usuarios finales que no participan, ¿sí? Entonces, todo queda en el área de TI. Dashboards que nadie usa. Entonces, como los usuarios finales no participaron en el proceso, pues el DTI no conoce bien el detalle del proceso, hace lo que puede, ¿sí? Y finalmente, cuando se va al usuario final, pues no entiende, no sabe, no hay transferencia de conocimiento, no se entendió nada y prefiere devolverse al Excel que manejaba anteriormente. Y modelos que nos integran al proceso real. Esto es cuando, pues, finalmente el DTI no sabe cuál es el proceso, el modelo, pues se puede hasta inventar cosas como para salir del paso y se ve muy constantemente. ¿Cómo afecta esto en los costos? Baja adopción, pues finalmente no se adoptan las soluciones. Proyectos que mueren después del go live, de la salida en vivo, quedan ahí muertos los proyectos, se desarrollan, funcionan un par de días y pasa un mes, 2 meses, un año y quedaron ahí en el olvido. Y pues finalmente se vuelve una inversión sin retorno. Se perdió, como dicen coloquialmente, la plática ahí. La solución, co-crear con el negocio, lo que volvía nuevamente, siempre estar con el usuario funcional, líderes, es importante, perdón ser tan repetitiva en eso, pero es que este es un punto esencial en los desarrollos. Diseñar BI e inteligencia artificial dentro del flujo de trabajo, sí, importantísimo. Y medir la adopción, no solo la entrega. Es decir, se entregó, se fue al Go Live, se entregó el proyecto, hay que hacer seguimiento de que efectivamente los usuarios funcionales lo estén utilizando y si hay que corregir algo, se puede corregir en el momento, pero importantísimo que quede funcionando el proyecto, que se haga uso real del proyecto y que sea pues para resolver esos objetivos iniciales que se planificaron cuando se tomó la decisión de hacer ese proyecto. Como cuarto punto de error, tenemos no cambiar o verificar procesos antes de automatizarlos. La frase típica que uno siempre tiene es automatizamos así como está y luego lo mejoramos. Eh, He tenido el caso de estas situaciones y es muy constante, aunque uno no lo crea. Y es como, después yo le paso el proceso, es que este proceso se hizo en el 2018 pero eso sigue como igual y uno desarrolla sobre ese proceso. Cuando se va al Go Live, porque si el usuario funcional no participó en nada más, pues claro, no funciona el proceso actual. Entonces ahí vamos a tener muchos errores, procesos manuales disfrazados de digitales, insights que no se pueden ejecutar, ¿sí? Y eso es un error grandísimo. Siempre los procesos tienen que estar actuales y validados por el líder de negocio y por los usuarios funcionales que utilizan el proceso constantemente. ¿Cómo afectan los costos? Automatizaciones ineficientes, totalmente malas, aumento de errores a escala y frustración de los usuarios. Pasa mucho que los usuarios se frustran y pues finalmente se pierde mucho la confiabilidad en este tipo de proyectos. Solución, optimizar y estandarizar procesos primero, que era lo que les decía, actualizarlos. Luego automatizar y ir escalando poco a poco. Y finalmente, el BI y la inteligencia artificial se usan como aceleradores y no parches. Entonces, si nosotros
verificamos muy bien los procesos, pues va a quedar como un proyecto con parches, con soluciones, sí, ir solucionándolo ahí de a poquitos a ver si sale. Entonces la idea es no llegar a algo así, porque se vuelve un proyecto realmente ineficiente. Como quinto punto, subestimar la cultura y la gestión del cambio. Entonces, hay muchas frases que la gente dice, yo llevo años decidiendo, perdón, sin datos y me ha ido muy bien. O yo me quedo con el Excel mejor. O yo me quedo mejor con lo que hago en esta herramienta. Es que yo no entiendo. Es que a mí no me gusta. Es que la inteligencia artificial me va a reemplazar. Uno escucha infinidades pues, de frases que uno dice, bueno, ah, ahí está uno de los errores, el tema de la gestión del cambio y la cultura organizacional. Que esto va en el pilar de la organizacional, de la madurez organizacional. Y a veces lo dejamos como a un ladito porque siempre nos enfocamos en la tecnología, pero si la persona no utiliza bien la tecnología, también se queda ahí lo que se desarrolló. ¿Cómo se ve este error? Decisiones siguen siendo intuitivas, ¿sí? Resistencia a los datos, miedo a la transparencia. Yo sigo usando X herramienta, yo sigo usando el Excel, yo no quiero, no me gusta. Miedo al aprendizaje, esto es un punto muy grande. Hay compañías que cambian de herramientas, pero no entrenan, no capacitan a las personas sobre ello. Entonces, las personas les da miedo las herramientas y el aprendizaje. ¿Cómo afecta los costos? Herramientas que no se usan, se quedan ahí. Capacitación desperdiciada, si dado el caso se hace capacitación, pues también queda ahí ese tiempo y ese valor de la capacitación, ese costo de la capacitación. Y proyectos que pierden patrocinio. Hay proyectos que son patrocinados, entonces pues también afecta los costos. Solución, alfabetización en datos. eh, Entrenar y capacitar a las personas en toda la linealidad, lo importante que es el dato y lo importante que son las herramientas. Liderazgo que use BI e inteligencia artificial públicamente. No dejarlo como, ay, solo lo utilizan los grandes líderes. No, todos los podemos utilizar. Y un quick wins que muestre valor, ¿sí? Iniciativas pequeñitas que generen confianza. Entonces, hacer un proyecto así pequeñito en que se le explique al área y le dice, mire cómo funciona, cómo les va a ayudar a ustedes. Entonces, es importante hacer esas iniciativas pequeñas. Mm, por el momento, no sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran escribir. Saben que pueden levantar la manito o escribir en el chat, ¿vale? Bueno, tenemos como sexto punto, falta de talento o dependencia total del proveedor. Esto es un error también muy constante de las grandes compañías y hasta de las pequeñitas. Eso lo maneja el proveedor. Eso yo no sé cómo funciona eso, dejémoselo al proveedor. Entonces, ¿cómo se ve eso? Nadie entiende cómo funciona el modelo. Nadie entiende cómo funciona el tablero. Nadie entiende cómo funciona la automatización. Y se queda ahí, se perdió. Todo cambio depende del proveedor. Falló algo, el proveedor se demoró 2 meses en contestar, un mes, el usuario volvió al Excel, volvió al software anterior, volvió a lo manual y se perdió el proyecto. El conocimiento no queda en la empresa. Entonces, hay proveedores que no dan capacitación, no dan transferencia de conocimiento. Y es muy importante dar, es muy esencial dar. ¿Cómo afectan los costos? Altos costos de soporte, ¿sí? Cuando el conocimiento no queda en la empresa, baja escalabilidad, nadie conoce cómo eso puede crecer y ayudarnos en la empresa y riesgo operativo. Entonces falló, el proveedor no contestó y ahí quedamos. Solución, modelo híbrido, proveedor más talento interno. Es importante también tener un talento interno
sobre nuestras compañías, transferencia de conocimiento y aprendizaje progresivo. ¿Sí? Que si alguien de la compañía no conoce algo, bueno, vamos a entrenarlo, vamos a explicarle y va a ser progresivamente pues el aprendizaje. Por ejemplo, en Optima Data, nosotros cuando desarrollamos un proyecto tenemos un ítem muy específico en un sprint, cuando hacemos ya la salida del proyecto en vivo, que es todo el tema de la transferencia de conocimiento. Ahí explicamos tanto al talento técnico como al talento funcional todo lo del proyecto. Y realmente se evita mucho sobre el tema, se evita uno muchos temas de soporte, ¿sí? Porque ellos pueden saber si eso es un error de ellos o fue un error de nosotros o qué pasó, ¿sí? Entonces, o pueden solucionar o pueden también crecer. Decir, ah, ok, entendemos esto, nos dejaron esta iniciativa porque no pudimos, no sé, presupuestar algo más grande, ya podemos entender que podemos avanzar en este proyecto y poder seguir explorando nuevas iniciativas en la compañía. Entonces, en la transferencia de conocimiento es esencial. Como último, hemos detectado es querer hacer inteligencia artificial avanzada sin madurez previa. Eso es algo que se está viviendo mucho en los últimos años, en los últimos 2 años que está en auge todo el tema de la inteligencia artificial. Entonces, la gente dice, queremos una inteligencia artificial como un ChatGPT para la empresa, algo que nos traiga, que nos lleve, que nos... Sí, bueno, sí, se puede hacer, pero bueno, vamos a entrar a mirar gobernanza de datos, cómo tienen los datos, cuáles sus prioridades, cuál es pues la necesidad principal que ustedes tienen, ¿sí? Entonces hay que analizar esa madurez previa, ¿sí? Tienen tecnología, hay que comprar, hay que analizar cuál tecnología les sirve a ustedes, cuál es el presupuesto, ¿sí? Entonces, porque esas cosas a veces no se ven tan claras. Entonces, cuando tenemos este error, se habla de inteligencia artificial sin un BI sólido, que es todo el tema de gobernanza de datos, modelos sin datos históricos confiables, ¿sí? Entonces, la gente quiere predecir ciertas situaciones de, no sé, de un riesgo bancario. Bueno, tenemos datos históricos, están bien, están con buena calidad, los tenemos asequibles, tenemos que pedírselos a un proveedor, bueno, tenemos que analizar muy bien. Y expectativas irreales, así se ve cuando tenemos este error. ¿Cómo afectan los costos? Proyectos pilotos fallidos, pérdida de credibilidad y desgaste organizacional. Entonces, esto afecta demasiado. Solución, construir primero un BI descriptivo y predictivo, sí, antes de entrar en todo el tema de inteligencia artificial avanzada. Escalar la inteligencia artificial por fases, eso se puede ir haciendo dependiendo de la necesidad, es decir, haciendo fases progresivas o productos mínimos viables para mirar cómo va funcionando. Y un roadmap claro de madurez. Entonces tenemos que saber en qué tipo de madurez estamos, ¿sí? Em, Esos son los 7 errores, ¿sí? Que se identifican constantemente y que a veces nosotros no lo vemos. Y es importante a veces conocer esos errores para no cometerlos. Hay muchos modelos, ¿sí? Muchos modelos de transformación digital, modelos para hacer proyectos y demás, pero a veces los seguimos al pie de la línea y caemos en muchos errores. Y a veces es muy importante saber qué errores se nos puede presentar en este tipo de proyectos. No sé si tengan ahí alguna duda. Pregunto. Listo. Entonces, a continuación, vamos a analizar en qué punto estamos. ¿Listo? Voy a dejar de compartir un momentico para lanzar una encuesta sobre cómo se sienten ustedes con este tipo de errores o cuáles son los que se presentan. ¿Listo? Voy a y la encuesta.
ahí responder. Si ahí la pueden ver, pues ahí les dejo la encuesta para que puedan analizar. Bueno, vamos teniendo resultados. Eh, Implementamos herramientas sin tener claro el impacto en decisión del negocio. Tenemos dos personas que les ha pasado. Tenemos muchos reportes, pero pocos se usan para decidir. Muy bien, sí, pasan bastante y eso es cuando no tenemos claro bien el proceso y los insights que necesitamos para decisiones. Hay resistencia al uso de datos en la toma de decisiones. También pasa demasiado. Queremos inteligencia artificial avanzada, pero aún luchamos con reportes básicos. Entonces, vamos que ahí vamos viendo que sí pasa mucho esos errores en las compañías, ¿no? Y que finalmente tenemos que tomar acciones claras antes de iniciar un proyecto. ¿Listo? Voy a dejarla un minutico más a ver si me escribió. Hay resistencia al uso de los datos en la toma de decisiones. Sí, 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 sí. Pasa demasiado, demasiado, demasiado. Listo, creo que ya están en su mayoría, pero implementamos herramientas sin tener claro el impacto en las decisiones del negocio y ahí pues afectan demasiado los costos, que era lo que hablábamos anteriormente, tiempo y desconfianza se genera también en la organización. Y también tenemos reportes, pero pocos se usan para decidir. Esos fueron los que más tienen votos. Voy a finalizar con la votación y vamos a analizar. Les voy a enviar acá al chat un link. Voy a compartir aquí nuevamente. Voy a abrir el link. Un link. Vamos a evaluarnos en la madurez empresarial. ¿Listo? De transformación digital. Ahorita les comparto. ¿Listo? Compartir este link, ¿no? A todos para que puedan evaluarse. ¿Listo? Esto, ay Dios, no me dejo sacar el link. Segundo. La barra del Zoom no me deja coger el link. Vuelvo a compartir. Les voy a enviar este link al chat. ¿Ok? A continuación, ahí van a ver una serie de preguntas. ¿Listo? Cada uno trata de los pilares en general, más detallados, ¿sí? Es el pilar de la estrategia, los procesos, organizacional, talento, tecnología. ¿Listo? Cada uno tiene un puntaje del 1 al 5, donde pues 5 es muy alto, ¿sí? Y cuando terminen de evaluarse, las preguntas que están ahí son muy pues, y sencillas, pero significativas. Van a diligenciar la información y van a darle al resultado. ¿Listo? Les va a salir
puntaje y la intención, ¿sí? Si están en un nivel uno, 2, 3, ¿sí? Por ejemplo, aquí hago un ejemplo, estamos en el nivel de desarrollo, bases creadas, pero con riesgos importantes. Entonces, ahí en el chat les compartiré que pueden hacer el ejercicio. Y el que me quiera, me fue y cómo se siente con el ejercicio, sería muy importante para nosotros saber. Dar ahí un minutico, un par de minuticos para que puedan hacer la encuesta. Si alguien tiene algún problema, la hacemos desde acá, de acá desde mi chat. Si alguien llega y compartimos la información aquí con todos, si la quieren compartir. Otro Mario, 22 Alba. ¿Qué madurez te salió, Mario? ¿Quieres compartir? ¿De pronto abrir el micrófono o compartir o algo? 25, Mariana. ¿Cómo se sintieron con ese resultado? No sé si alguien quiera compartir. Tengo 24, casi todos están entre el mismo rango. Son un nivel 3 de intermedio, capacidad de ejecutar BI e iniciar inteligencia artificial. ¿Creen que sí está correcto? ¿Que están en esa capacidad? Iniciar proyectos de BI. ¿Alguno quiere compartir de pronto? Bueno, ¿alguien quiere compartir? Voy a seguir avanzando con lo último que nos queda de la presentación. Bueno, los que están aquí el día de hoy, dándonos, hay diferentes. Bueno, Alba, voy a leer lo que dice Alba. Hace reflexionar en que tengo muchos datos y a veces no sé qué hacer con algunos de ellos. Otros están claros para indicadores de ellos. Otros están claros para indicadores de gestión. Sí, Alba, ahí es importante. A veces pasa mucho en las compañías que uno se siente solo, ¿sí? Uno se tiene que sentar con los líderes, con los compañeros de trabajo y revisar qué hacer con tantos datos, si son funcionales o no, o si hay que analizar o obtener otros datos del negocio. Entonces, es importante a veces sentarnos con los demás y revisar a qué quiere llegar la empresa. Ese es un tema de madurez estacional que se debe implantar. Los líderes quieran hacer una transformación digital en las compañías y quieren involucrar a todos. Importantísimo. Digo, acá avanzando. Alba, muchísimas gracias por tu experiencia. Importantísimo para mí. Muchísimas gracias.
Y bueno, sigo aquí. Hay unos beneficios exclusivos para ustedes, para estar acompañándonos el día de hoy. A nivel de proyectos, una prueba de concepto gratuita. Eso quiere decir que si ustedes tienen una necesidad específica, nosotros podemos analizarla y mostrar cómo es su posible solución. ¿Listo? Eso es totalmente gratuito. Y si deciden de pronto avanzar con nosotros, hay un descuento del 10% en el desarrollo. ¿Listo? Como les comentaba, nosotros tenemos servicios de capacitación porque pues finalmente en este momento de la tecnología todos tenemos que aprender. Entonces tenemos cursos de herramientas de BI, Power BI, herramientas de visualización, herramientas de automatización, ¿sí? Lenguajes también, SQL, hasta Excel. Tenemos cursos de Excel si necesitan reforzar ese conocimiento también. Entonces, los beneficios es un 2 por 1 en todos nuestros cursos. Pueden invitar a alguien más, pagarlo entre otra persona. Totalmente, pues, aceptable eso para que puedan aprender juntos. Y si toman más de 3 cursos, también damos un descuento del 10%. ¿Listo? Entonces, esos son los beneficios. Si alguien está interesado, pues, se puede estar con nosotros. Voy a dejar acá el dato con nosotros. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta antes de mostrarles los datos, mientras tanto los dejo acá. Estos son nuestros datos de contacto, cual yo les envío un correo con la información, eh, con la información de nosotros y el video, ¿listo? Entonces, si tienen de pronto alguna duda, una pregunta, una opinión, por el momento voy a dejar una pequeñita, esta, ayuden. eh, por la participación. Es importante saber nosotros pareció, esto es para ser contactados si desean ser contactados por nosotros. Y ya les dejo una pequeña encuesta para ver si les gustó el webinar y nosotros también saber en qué podemos mejorar. ¿Listo? Voy a dejarla ahí un minutico más, la encuesta, esta encuesta y ya les dejo la última. Voy a finalizar esta encuesta y la última que es muy importante para nosotros pareció pues el webinario. Voy a iniciar la encuesta. Gracias, Mariana, por acompañarnos. Sí, correcto. Mario, asesoría como tal, eh, depende de lo que necesites, ¿sí? Pero inicialmente te vamos a asesorar si necesitas un proyecto y nosotros te podemos dar una propuesta sobre el proyecto, una solución y la propuesta. ¿Listo? Diana, muy importante. Dices, eh, deben hacer un mejor gobernanza de datos. Eso es esencial, es lo primero. Pues Mario, yo te contacto mañana y hablamos de más claro pues, con lo del asesor. ¿Listo? Si quieres abrir el micrófono, con mucho gusto lo podemos evaluar.
o si quieres quedar y lo revisamos. A volver a partir de contacto. Bueno, agradezco muchísimo a todos, a Alba, Mariana, Mario, a Edildo que me estuvo acompañando como en esta sesión. Y nada, pues a Mario te estaré escribiendo y cualquier duda, Mariana, Alba, que tengan alguna duda, no duden en escribirnos y los asesoramos. ¿Listo? Abrazo para todos y tengan un excelente, bueno, que estén muy bien. Chao, chao.